en estos momentos, permítame acá, pasa es que hay un problemas con los celulares y se trastoca la información. Es que hay mucha información que llega, créalo. Es impresionante cómo está esto saturado. Por ahí información. Bien, ya entramos ahora sí, ya con nuestro siguiente invitado, Julio César Cueva. Julio César, ¿cómo estás? Disculpa, hermano, y tú mejor que nadie, que eres abogado, sabes perfectamente cómo, al menos a esta hora, se congestionan las informaciones que te van de un lado para otro. Pero gracias por esa paciencia y esperamos algún momento tenerte acá en esta tu casa, ya en la cabina, Julio César. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias. Sé que hay una nueva casa, espero conocerla pronto. Sí, te esperamos acá. Julio César, a ver, hoy continúa el caso o esta novela. A alguien por ahí le dicen, ya no son novelas, son narconovelas. No están alejados de la realidad. Y quiero, Julio César, analizar contigo. Voy primero a la pregunta de lo que se va a realizar hoy en esta audiencia, pero más allá de eso, y hablo a nivel de medios de comunicación, hay un mea culpa por este tema de difusión de narconovelas y novelas de esa característica que en su momento dijeron que no las difundan y hoy estamos viendo las consecuencias. Pero lo primero es lo primero. ¿Cuál es tu criterio de la audiencia que se realiza hoy en la Fiscalía? Porque llaman nuevamente a una persona que fue mencionada, se decía que estaba fuera del país, pero en todo caso en breve estará frente o en la Fiscalía para rendir su testimonio. Bueno, cuando durante el procedimiento de investigación, entiéndase una pericia, un documento o incluso la versión o testimonio anticipado de alguien, se conoce de ciertos hechos y de quienes pudieron haber presenciado esos hechos también, la Fiscalía tiene la obligación de llamar a esa persona para que corrobore que en efecto las cosas ocurrieron como la otra persona dijo, o como dicen los chats, o como dice el documento, para escuchar qué tiene que decir al respecto, de tal manera que la versión, no sé si es una versión o un testimonio anticipado, no lo sé, es plenamente pertinente. Es un testimonio anticipado, Julio César. Testimonio anticipado. Está bien. Si es un testimonio anticipado, más allá que sea testimonio anticipado, una versión es correcto, porque alguien la mencionó y dijo, yo entrego esto, lo recibí de tal persona, ahora la Fiscalía tiene que llamar a esa persona, que es lo que va a hacer hoy, y decirle, dígame por favor, usted eso se lo entregó a ella, sí, en qué circunstancias lo obtuvo usted y de quién es. Y entonces al final les dice, no, es que a mí a su vez me lo entregó otra persona, muchísimas gracias, ¿cómo se llama? Va a la Fiscalía, lo localiza, lo busca, y le dice, a ver señor, hasta llegar a finalmente el propietario. ¿Ok? A la final esta persona dice, no, a mí me lo dio directamente el dueño. ¿Y quién es el dueño? Fulano de tal. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le explicó? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo así se lo dio a usted? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí va la Fiscalía hacia atrás, tratando de llegar a obtener más evidencia o inculpatoria, o exculpatoria también, porque puede ser, respecto de lo que se dijo en la testimonios anticipados anteriores. Correcto. Bueno, en todo caso, hay uno de por medio, que es el de Daniel Salcedo, y de lo que vemos a través de comentarios que se hacen en las redes sociales, que si bien es cierto, tampoco estoy tomando a las redes sociales como fuente de información de primera mano, fidedigna, pero hay, te digo, elucubraciones que en este caso, el de Daniel Salcedo, que la semana pasada también se presenta a la Fiscalía, muchos pensaban que era para rendir una especie de testimonio anticipado, pero lo que él hizo fue firmar su compromiso de también hacer uso de esta figura de testimonio anticipado, y lo que señala es que aquí pues será un caso tal vez de igual o mayor quilate, si se quiere, de los dos anteriores mencionados, Purga y Metástasis. A mí lo que me preocupa, Julio César, son los tiempos, porque a medida que se van investigando aparecen más personas, más hechos, personas más involucradas, y así como estamos hablando del tema de la inseguridad, que cuánto tiempo nos va a tomar, yo no digo o equiparo con este tema de la inseguridad, pero también para procesar todos estos casos va a tener un tiempo considerable, Julio César. A ver, dos cosas. Lo primero, no hay que confundir
testimonio anticipado con cooperación eficaz. El testimonio anticipado lo puede dar cualquier persona, procesada o no, porque se teme que se muera, tiene una enfermedad incurable y ya el médico le dijo, vea, usted en más de 3 meses no va a vivir, y el proceso y la investigación previa, incluso no hablemos de este caso, en una investigación previa recién inicia, el fiscal sabe perfectamente que para el testimonio esto en el juicio está a 2 o 3 años de distancia y esta persona en 3 meses se le muere, le puede pedir un testimonio anticipado. Que el testimonio anticipado es casi que, por así decirlo, no está escrito por obvias razones, obligatorio cuando hay una cooperación eficaz, claro, porque el cooperador eficaz no es otra cosa que el sapo, que el soplón, que el delincuente, ¿verdad? Que a nivel de delincuencia organizada es el que una vez que se sabe, porque siempre se llega a saber, que va a delatar, automáticamente pone su propia vida en riesgo, de tal manera que para que lo que él diga tenga valor probatorio hay que tomarle un testimonio. Como estamos lejos del juicio, se llama anticipado. Entonces la cooperación eficaz trae como una necesidad imperiosa, por así decirlo, porque no está en la ley esa obligación, tomar un testimonio anticipado, ¿ok? Pero correcto, no todo testimonio anticipado es consecuencia de una cooperación eficaz. Por lo tanto, cuando Salcedo dijo quiero dar testimonio anticipado, no necesariamente estaba diciendo voy a cooperar eficazmente. Lo que está diciendo es quiero dar sentado mi testimonio, porque a veces algunos piensan que al dar el testimonio ya dijo lo que tenía que decir y ya pues los que pudieran querer matarlo dicen no, ya habló, ya dio su testimonio, no su versión, su testimonio, no nos berreó como se dice vulgarmente, entonces déjalo sano, porque ya déjalo tranquilo, porque no dio nombres, no dijo nada. Probablemente Salcedo lo ha hecho por eso, para que quienes lo estén amenazando vean que él no lo va a delatar y que entonces no lo maten, ¿okay? Porque todos ellos corren un riesgo de vida. Claro que sí. Entonces, es decir, es lo contrario de lo que la gente pensó, y lo pensó porque como Mayra Salazar sí cooperó eficazmente, el otro también no, el otro hizo una jugada más astuta, va a dar o dio testimonio anticipado para que se sepa que él no abrió la boca y entonces bajar la presión sobre su vida, ¿ok? Ya, qué buena eso por una parte. Los tiempos a mí no me preocupan porque la fiscalía puede, con la información que tiene, abrir nuevas investigaciones y entonces tiene tiempo cero. Empieza de cero y tiene todo el tiempo del mundo para investigar. A mí lo que me preocupa es que estas nuevas investigaciones no las va a terminar Mayra Salazar. Por lo tanto, el país tiene que estar atento a quién va a reemplazar a Mayra Salazar, porque ustedes comprenderán que quienes se han visto, entre comillas, perjudicados por las actuaciones de ella combatiendo la corrupción, van a querer en un momento determinado poner su fiscal de bolsillo para tirar abajo los procesos. Entonces, a mí más que el tiempo de las investigaciones como tales, no me preocupa que la señora Salazar no va a ser la persona que los va a llevar a formular cargos ni las instancias siguientes, me preocupa quién la va a reemplazar. Correcto. Julio César, te dije hace un momento en el desarrollo de la entrevista que iba a ser un mea culpa. Mira, hoy esta mañana la escuché a la doctora Julia Zañay, psiquiatra, debes conocerla, y hay un momento cuando hablaba de los valores que se han perdido en la sociedad definitivamente, los estereotipos, no los buenos precisamente, que ahora son referentes para los chicos, para los jóvenes. Y cuando te dije mea culpa de los medios, oye, ¿y cuántas veces no vimos en nuestros hogares, en algún momento, un capítulo mínimo de estas famosas narconovelas? Con tetas hay paraíso, sin tetas sí hay paraíso, y otras que van de la mano, el Señor de los Cielos, el ni sé cuánto. Oye, las muñecas de la mafia. ¿Perdón? Las muñecas de la mafia. Las muñecas de la mafia. Otras. Ahora, Julio César, el tema es, y también eres obviamente, bueno, yo siempre he considerado que los penalistas tienen que tener conocimientos sociológicos para definir a las personas. Esto definitivamente también influyó, o sea, aquí también hay una carga de una serie de estereotipos que en mala hora fueron asimilados por nuestros chicos, por nuestros jóvenes, y hoy están ebulliendo, y entonces ahora un chico hoy en día, pues no quiero estudiar, porque es mucho más fácil ser famoso, tener dinero, tener las mejores chicas, como lo hacen estos héroes, entre comillas, para mí. Un análisis tuyo quisiera. Mira, la falta de valores y de principios en una sociedad es como que tú tengas un cuerpo sin defensa, se te pega cualquier enfermedad. Cuando tú tienes una sociedad como la nuestra, en donde los principios y los valores no existen, se te pega cualquier cosa que te guste sin que necesariamente sea buena.
En efecto, hay una responsabilidad de los medios que en su momento, Sí, por el así boom fue. que hubo, empezaron a transmitir estas narconovelas, después aparecieron sin censura en las plataformas de streaming. Y entonces tenías todas esas y muchísimas más que te vendían a ti, como tú dices, a este superhéroe que era pobre, que de la nada, pues vendiendo drogas se hizo millonario, entonces tuvo las mejores joyas, los mejores viajes, los mejores carros, tenían lujos, tenían mujeres, alcohol, lo que tú quieras. Entonces, en una sociedad sin valores, jóvenes sin principios, que se deben obtener en casa, vieron ahí una forma fácil de hacer dinero, porque hoy por hoy todo es fácil, la gente quiere las cosas fáciles, ¿verdad? Todo sencillo, sin ningún esfuerzo, ¿verdad? Y ahí tienes tú el resultado. Lo que esta gente no tiene claro es que esa vida termina a temprana edad. Así es. Y que siempre termina en la cárcel o en el cementerio. Porque un narco promedio vive más o menos entre 10 y 12 años con mucha suerte. Es decir, esto termina siendo joven. Y repito, en la cárcel o el cementerio, y a veces primero en la cárcel y después en el cementerio. Así es. Entonces, creo que la foto de tanto Salcedo como Mayra que circuló en las redes debería ser una muestra de lo que le pasa a aquellos que quieren una vida fácil. Porque las cosas que son fáciles normalmente son las que no valen la pena. Julio César, así como te preocupa, una vez que fenezca ya el cargo de la Fiscal General de la Nación, pues de la mano también en algún momento hemos conversado sobre la reestructuración del sistema judicial ecuatoriano y puntualmente los jueces. Entonces, si nos centramos en el caso de la fiscal, la persona que vaya a tomar esa posta o vaya a continuar, tiene que hacerlo con esa misma vehemencia, determinación, firmeza. Pero los jueces también tienen que acompañar, Julio César, porque de nada servirá. O vamos a tener buenos jueces o un mediano fiscal o viceversa. Entonces, muy buen fiscal o señora fiscal y jueces medianos o de la mitad hacia abajo. Mira, el problema es el siguiente. Y es multifactorial. Tienes una oferta académica, especialmente en las universidades públicas, de pésima calidad. Entonces comprenderás que si la materia prima es mala, el producto final es igualmente malo o peor. Entonces no se gradúan los mejores, se gradúa cualquiera. Esa es la verdad. Y no en esta profesión, en cualquier profesión. Pero específicamente en Derecho no se gradúan los mejores, se gradúa cualquiera porque la exigencia académica y el conocimiento que se les imparte es de cualquier cosa. Además de ahí, esa es la materia prima que va a nutrir los concursos para jueces. Entonces no tienes a los mejores participando para jueces. Si además el proceso de evaluación es politizado y está manoseado, como vimos en el caso de la Corte Nacional de Justicia en el último concurso que se hizo, comprenderás que no pasan los mejores de los peores, sino los peores de los peores probablemente, con excepciones, porque no siempre es así. Si ya estando adentro no tienes un proceso de evaluación que incluya pruebas de confianza para ver si el juez vive con lo que gana o tiene un gasto superior al ingreso que te permite determinar que hay actos de corrupción, porque evidentemente de dónde sale la plata si tú gastas 10 y ganas 4. Si tú eso además le sumas que el sistema sancionatorio administrativo de la judicatura se usa como se ha conocido ahora en purga, para someter a los jueces a la voluntad política de los partidos o de los narcos, el resultado es lo que tú estás viviendo el día de hoy. Por lo tanto, todo eso lo tienes que corregir. Tienes que empezar por cambiar la forma en que se elige la judicatura. Se elige de manera política y no técnica, porque el Ejecutivo manda su terna, el Legislativo manda su terna, la función de transparencia manda su terna, y todo lo hacen con una intención estrictamente política. Entonces, todo eso, esa designación política irradia hacia abajo en todo el sistema. Y el juez lo que hace es, por ignorancia, someterse al peso de alguien que lo puede, entre comillas, proteger políticamente. Entonces, a cambio de esa protección política, el juez queda sometido a lo que quieren, la parte que se lo pide, y a cambio de eso le permiten al juez seguir haciendo su bucachuelo por otro lado. Esa es la verdad. Pero eso funciona con el policía, eso funciona con el fiscal, no con todos, quiero ser claro en esto, no con todos. Pero eso también funciona en el resto de la función pública. Sí, señor, sí, es verdad. No me vas a decir que con los presos que hay, en algunos otros casos ya se destruyeron las estructuras de corrupción que hay en las eléctricas, en las petroleras, en la educación, en la salud, en los hospitales. Nadie me puede decir que ya se acabó eso. Entonces no sirve de nada meter personas
y sacar personas y procesar personas si las estructuras continúan incólumes. Y lo que hay que atacar es las estructuras. Y dentro de esas estructuras lo que hay que atacar es la plata. Dime qué se ha hecho para combatir el lavado de dinero en el Ecuador y puedo decir que por lo pronto no conozco que se haya hecho mucho. También. No, y en algún momento tú has señalado que ese es el principal motor por el cual tenemos este problema. Entonces hay que atacar directo al punto que acabas de señalar. Una. Y la otra, Julio César, el hecho de que esta estructura o el denominado tejido social, es lo primero que hay que rehabilitarlo. O sea, se rompió o nace uno nuevo, porque de nada va a servir todo este esfuerzo que se ha hecho o se está haciendo si finalmente, porque los terroristas o los GEDO no solamente están en las calles, están metidos en sus guaridas, en sus... No. También, como señalaste hace un momento, son los de cuello blanco. Aquellos que están infiltrados, las grandes mafias. Ramiro hace un momento preguntaba el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo aquí, a propósito del incremento del IVA para combustibles, para gasolinas puntualmente. Y él hablaba también de mafias, porque es así. No solamente es el combate a la delincuencia común, sino lo que estamos viviendo también en otras esferas, Julio César. Mira, esto que te voy a decir va a sonar muy duro y le va a chocar probablemente mucha gente, pero la verdad hay que decirla. Nos estamos convirtiendo en un país de delincuentes comunes, esa es la verdad. Porque pensamos que el delincuente común es el que arrancha un celular en un bus. Y el que se pasa una luz roja, ¿cómo lo llamamos? El tejido social está putrefacto. Te necesita un nuevo contrato social que empieza por casa. Acabar con esos estereotipos de tú no sabes quién soy yo, no se preocupe mi hijito que para eso está su papi. Entonces ese niño sale a pasarse las luces rojas borracho porque el papá tiene poder político para sacarlo de la cárcel, cuando debería dejar que enfrente la cárcel para que asuma las consecuencias de sus actos y crezca como un buen ciudadano. Pero mientras el Ecuador siga siendo el país de la ley del embudo, de la ley del sabido, de tú no sabes quién soy yo, no importa si tú traes leyes de Finlandia, de Dinamarca, de Noruega, y las traduces y las pones en vigencia, porque el problema no es la ley, el problema es la mentalidad de la gente. Así es. Si tú no cambias la mentalidad de la gente, nada va a pasar y nada va a cambiar. El problema del Ecuador es la gente, el problema del Ecuador son los ecuatorianos. Si tú sacas a los ecuatorianos hoy y a todos los mandas a Inglaterra con las leyes que ellos tienen, hunden la isla y la hacen un infierno. Y si tú traes a todos los ingleses allá con las leyes que nosotros tenemos, hacen de esto un paraíso. Entonces el problema no está ni en las leyes ni en el país como tal, sino en la gente. Si tú no cambias la mentalidad de la gente, nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque el que está acostumbrado a pasarse el pare, ese es el que va y vota por el que le acaba de decir en campaña que va a eliminar la multa de pasarse el pare. Ese es el que después termina candidato y cuando está de asambleísta hace que anulen la multa en la ley, que se multe por pasarse el pare. Entonces esa gente que tú ves que se lleva las colas del camión que se ha volcado es la gente que va a votar y muchas veces la gente por la que votamos. Sí. ¿Okay? Entonces mientras tú no cambies esa mentalidad, aquí podemos rasgarnos las vestiduras todo lo que tú quieras, podemos importar las leyes que tú quieras, podemos inventar los procedimientos para elegir jueces, ministros, todos los funcionarios que tú quieras, nada va a funcionar. Extraordinario, Julio César, te agradezco, y aquí también me acompaña Andrea González, quien ha seguido de cerca la entrevista. Ya llegó al último. O sea, algún comentario que quieras emitir, Andrea. Es que bueno, estamos de Guasipichay acá, Julio César, querido, estamos estrenando nueva cabina, entonces la verdad es que me metí por un lado, salí por otro, pero ya lo logré y comparto contigo eso, ¿no? En realidad nos quejamos de los políticos, pero las personas se olvidan que son ellos quienes ponen alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas. Entonces realmente hasta que no hagamos mea culpa de en qué parte de esta historia somos protagonistas como electores, las cosas pues no van a cambiar. Comparto totalmente contigo. Algún presidente dijo, ojalá yo tuviera un mejor pueblo, ¿no? Sí. Creo que tenía razón. En la despedida, Julio César. Se desconectó. Se nos desconectó Julio César, pero bueno, nos dejó... No, ahí está. Ahí está. Julio César, te decía en la despedida de tu reflexión. Te decía que Lenin, si en algo tuvo razón, fue en eso. Y yo lo que he dicho muchas veces y lo quiero repetir aquí es que si la gente realmente y de forma honesta está asqueada con lo que ha visto en Metástasis y Purga, tiene la oportunidad de hacer algo, haga sentir ese malestar, haga sentir ese asco que ha sentido, ¿verdad? En las próximas elecciones legislativas, porque claro, si usted en las próximas elecciones legislativas vuelve a votar por esos dos partidos conocidos que ya sabemos que están en el un caso y en el otro, por no decir en ambos,
y vuelve a elegir mayoritariamente a los que ponen en esas listas, pues que no valgan la pena, porque hay algunos que sí valen la pena, hay que decirlo. Entonces usted no tiene nada que quejarse como ciudadano, quédese callado y deje de reclamar, porque usted no es parte de la solución, es parte del problema. La Muy queja bien. en redes sociales siempre alimentando, pero en realidad la única queja que se siente es la del voto, y como tú dices, si bien hay unos que rescatar, el voto debe ser un voto de castigo hacia la corrupción. Julio César, ¿qué hacemos con los que votan nulo? Bueno, hay que enseñarle a las personas a que tienen que empezar a asumir su responsabilidad, esto de que no voy a votar o que voto en blanco, ese voto en blanco como diciendo hagan lo que les dé la gana, no, haz sentir tu voto. Los que votan nulo son los que dicen, sí, no me interesa, es más o menos lo mismo. El ciudadano tiene que empezar a empoderarse como tal y decir, no, yo estoy harto de esto y yo tengo que tomar una decisión, pero además tengo que hacerme responsable de mi decisión. Voy a elegir a conciencia, porque de eso depende mi futuro. Mientras la gente no haga conciencia de esto, vamos a seguir teniendo los políticos que tenemos, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos, y vamos a seguir quejándonos de las cosas de siempre, nos vamos a siempre a quejar de lo mismo y nunca va a cambiar nada. Y yo creo que ya estamos casi que tocando fondo, estamos entrando a lo que fue México en los años, Colombia en los años 80, México en los años 90, ¿verdad? El Ecuador no puede llegar a eso. Totalmente, Julio César, está también en nosotros. Yo te agradezco un montón porque tú siempre empoderas a la ciudadanía justamente en ese espacio que nos toca a nosotros, ¿no? Ese metro cuadrado que podemos cambiar y ese superpoder que tenemos cuando votamos y también cuando compramos, que es también un mensaje muy fuerte a quienes hacen las cosas bien. Un abrazo, Julio César, espero que nos veamos pronto. Igualmente, gracias a ti, gracias a todos, que tengan un buen día. Gracias, Julio César. Bien, Julio César Cueva, penalista, quien ha sido muy claro como siempre. La bienvenida a Andrea. Espérese un momentito, vamos a abrir el espacio